y bienvenidas a este webinar en el que hablaremos sobre la consultoría preventiva de la Mutua para reducir la siniestralidad de las empresas. Bueno, comentaros que este webinar es una acción más dentro de la 11ª semana de la prevención que organiza Fraternidad Muprespa cada año en torno a la celebración del 28 de abril como Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este año, bajo el lema Seguridad Circular, el compromiso que nos une a todos. De esta forma, la Mutua se suma al reconocimiento del 2026 como año de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? En este webinar vamos a tocar temas de prevención, del día a día, pero sobre todo vamos a daros esas herramientas o daros a conocer esos servicios que la Mutua pone a vuestra disposición, ¿no? En todo lo que es relacionado con temas de prevención. Y para todo esto vamos a contar con la presencia de David Revillo. Es químico y técnico superior en prevención de riesgos laborales y cuenta con casi 20 años de experiencia en servicios de prevención, tanto propios como mancomunados y ajenos. Actualmente es consultor de prevención en el Departamento de Prevención y Cultura de la Salud de Fraternidad Muprespa. Participa en proyectos orientados a la reducción de la siniestralidad y la promoción de la salud en las empresas. Está especializado en seguridad vial laboral, impulsando medidas preventivas y acciones de sensibilización para reducir los siniestros laborales viales relacionados con el trabajo. Bueno, tras esta breve presentación, recordaros, como sabéis, siempre me gusta recordar que Fraternidad Muprespa tiene una implantación a nivel nacional, que dispone de 115 centros asistenciales y que, bueno, que está a vuestra disposición los más de 2.000 profesionales para dar el mejor servicio a nuestros mutualistas. Así que ya sin más, voy a dar comienzo a la jornada. Recordaros que vamos a habilitar, ya está habilitado el chat de preguntas y respuestas que vamos a responder al final del mismo. Si no nos da tiempo, como siempre os comento, responderemos en los días posteriores a todas aquellas preguntas que hayan quedado sin resolver en el directo. Si estáis interesados en acceder al vídeo y a la presentación de esta jornada, lo vamos a publicar, como siempre, en la web, en el apartado eventos y en el apartado noticias. Vamos a hacer también un cuestionario que os animo, como siempre, a que respondáis al final del webinar y bueno, recordaros que también está siendo grabado como siempre para dar difusión en los distintos canales de comunicación. Así que ya sin más, David, doy paso. Buenos días, Silvia, muchas gracias. La verdad que es un placer estar aquí hoy delante de un grupo de asesores, contándoos lo que hacemos desde la Mutua en prevención. Y bueno, creo que la verdad que dar este posicionamiento a la prevención deja muy claro las intenciones de la Mutua de qué importante es la seguridad y salud de las personas. Voy a empezar a compartir. ¿Me confirmáis, por favor, que se ve? A ver, un momentito, David, que todavía no se ve. ¿No? Ahora. Sí, sí. Vale, como comentaba Silvia en la introducción, nosotros, uno de nuestros principales cometidos es reducir la siniestralidad de las empresas. Entonces, dentro de las mutuas hay una labor preventiva, una labor de consultoría preventiva, que en este caso puede ayudar a las empresas o a la cartera de empresas que tenéis como asesores a mejorar la seguridad y salud y, por ende, la siniestralidad. A ver, un momentito. Vas por aquí. Vale. ¿Cuál es nuestro objetivo como mutua? Bueno, pues lo que queremos es, queremos y nos ocupamos día a día, ¿no? Es convertir la prevención en un valor diferencial. Queremos que la prevención se entienda algo más por parte de las empresas, de las asesorías, personas trabajadoras, más allá de un tema administrativo, más allá del trámite, ¿no? Y para eso la mutua se os presenta como un aliado preventivo. El rol de la mutua os puede ayudar en materia preventiva, especialmente a los autónomos y a las pymes, a las pequeñas empresas. Aunque, bueno, podemos tener empresas más grandes, pero en ese foco podemos aportaros muchísimo valor. Entre todos sumamos, es decir, cada uno tenemos nuestro papel y entre todos sumamos para reducir lesiones en el ámbito laboral, que es lo que buscamos. Y una idea que os quería transmitir es que para muchas empresas de vuestra cartera, seguramente, por lo que vemos en las visitas de asesoramiento que realizamos,
y por lo que vemos en las consultas que nos llegan, el asesor quizás sea el primer interlocutor que tenemos en materia preventiva, ¿no? A efectos de dudas que pueda tener de normativa o de otro tipo de cuestión. Entonces, por ahí, vuestra labor es muy importante para que también, bueno, pues podamos entre todos mejorar la seguridad y salud de las empresas. Vale. Es importante definir lo que es salud. Con los que nos dedicamos a la prevención de riesgos laborales, en este caso un departamento de prevención y cultura de la salud. Fijaros que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, define desde el año 1948 la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, no solamente la prevención se ocupa de que yo no vea a alguien que se haga un corte o que se haga una fractura, sino también hay otro tipo de riesgos, enfermedades que podemos tener a largo plazo o a corto plazo en el ámbito laboral, dependiendo un poco de los riesgos. Y también, bueno, pues evidentemente está el tema de salud mental, que ha venido muy incentivado, ¿no? Es decir, la prevención se está ocupando más de ese ámbito, en mi opinión, por la pandemia que sufrimos, ¿no? Recientemente, por el COVID. Entonces, cuando una empresa quiere trabajar la prevención y tiene que organizar la prevención, que lo veremos a continuación, pues tiene que abordar cuatro especialidades que son la seguridad, la higiene, que se ocupa de los químicos, físicos y biológicos, la ergonomía y psicosociología, lo que os decía de la carga mental, por ejemplo, estrés, salud mental, y luego la vigilancia de la salud, que es el estado de salud de las personas vinculado a los riesgos que puede tener en su puesto de trabajo, o lo que comúnmente vosotros conoceréis más como el reconocimiento médico. Bien, ¿qué pasa si no intervenimos en prevención? Desde las empresas, desde, ya te digo, desde cualquier ámbito de la sociedad. Pues para nosotros, para mí, lo más importante es que las personas sufren daños. Entonces, al final estamos generando lesiones a personas, ¿no? Y es el punto, para mí, de partida más importante para concienciarnos, que luego hablaremos de cultura preventiva. Pero, evidentemente, aparte de sufrir daños para la salud, podríamos tener sanciones por incumplimiento de medidas preventivas. Fijaros en este ejemplo, tengo un trabajo en altura, imaginaros que hay una línea de vida, no tengo protección colectiva, necesitaría protección individual y sufro un accidente. ¿Qué sucede? Evidentemente ese accidente se investiga, evidentemente la inspección, en función de la gravedad, en este caso hablamos de una fractura, pasaría a hacer la visita de inspección, detectaría los incumplimientos y propondría una sanción de tipo administrativo, que es lo que de primeras, bueno, pues todos eh, mejor entendemos, ¿no? En el día a día de, oye, si no hago prevención, ¿me pueden sancionar? Pues sí, pero bueno, pero es que además hay personas que se han lesionado, se pueden lesionar. Entonces, nosotros lo que queremos es anteponernos, prevenir, independientemente de que seamos una mutua y de que también curemos a las personas o les ayudemos a reinsertarse laboralmente. Las sanciones, desde el punto de vista económico, aunque nada cuesta más que una vida, las sanciones en prevención están tipificadas, entiendo que os puede sonar por la LISOS, Ley de Infracciones en el Orden Social, y fijaros que en función de si se tipifican como leves, como graves, como muy graves, podemos hablar de cuantías de 2.450 en leve máximo, de 49.000 en grave y de 983.000 en el caso de muy grave. No es el cometido de esta jornada el deciros, oye, ¿cuánto me sancionarían por este acto? Porque al final depende un poco de la actuación inspectora y también depende un poco de la gravedad, de la reincidencia, etcétera. Evidentemente, algo leve pues podría ser no tener, no tener un documento y cuando ya entramos en temas de lesiones podríamos entrar en sanciones administrativas que pueden ser graves o muy graves. Pero no solo eso, aparte de la sanción administrativa, hay algo que quizá os suene, os haya tocado con vuestras empresas, que es el recargo de prestaciones. Es decir, si se detecta que por una lesión sufrida por parte de un trabajador o trabajadora, en este caso, ha habido un incumplimiento en materia de prevención, pues habría un recargo en las prestaciones mientras que dura esa baja, esa lesión permanente, esa incapacidad o esa pensión derivada. Entonces, fijaros que podríamos tener un recargo que lo determinaría la Seguridad Social, que podría ir del 30 al 50%. Desde el punto de vista económico, esto a empresas que son, como hablamos antes, algo más chiquititas o que tienen en tamaño de trabajadores o autónomos
y que tienen menos recursos, pues le puede hacer bastante daño, ¿no? Desde el punto de vista productivo o de continuidad, incluso a una empresa grande. Entonces, importante tener este punto de vista de recargo de prestaciones. Y además, si rizamos el rizo, ya que estamos en un foro de asesores, pues evidentemente puedo tener responsabilidad civil y puedo tener incluso responsabilidad penal. Entonces, partimos de la base de que queremos proteger a una persona, su salud, que eso no tiene precio, pero que si no lo hacemos o no lo hacemos bien, haya o no haya lesión, vamos a tener una serie de responsabilidades como empresa y es importante que las tengamos en mente porque eso tiene unos costes y eso también justifica, no nos vayamos a engañar, el tema de la inversión en prevención. Yo os pongo un ejemplo. Este verano hemos sufrido un montón de incendios, es otro contexto, ¿no? Pero tenemos trabajadores que van a pagar esos fuegos y al final, bueno, pues yo creo que todos estaremos de acuerdo en que si hubiésemos invertido en medidas preventivas antes de tener que apagar esos incendios y luego todo el trabajo posterior que lleva, pues evidentemente hubiésemos tenido un beneficio y, por supuesto, menos lesiones o daños personales y materiales. Bien, partiendo de ahí y de las 4 especialidades que os comentaba antes, que tiene que tener cualquier empresa cuando organiza la prevención, pues ¿cómo organizan la prevención las empresas? ¿Cómo se pueden gestionar ellos? Porque al final la modalidad organizativa de la empresa determina bueno, las actuaciones que realizamos en materia de prevención, determina las funciones y responsabilidades y por ahí es importante tener una buena organización o una buena integración. La mayoría de empresas, en general, suelen optar por un servicio de prevención ajeno. Ajeno sobre todo porque la vigilancia de la salud normalmente se externaliza y luego también porque en empresas pequeñas les puede resultar más cómodo, bueno, pues contratar a un servicio de prevención ajeno, en este caso, exteriorizarlo. Pero el hecho de contratarlo no le exima a la empresa de que tenga unas responsabilidades. Entonces, lo que vemos es que la mayoría de empresas tienden a optar por esta modalidad preventiva, pero que sepáis que las pequeñas empresas pueden optar porque el empresario, lo veremos a continuación, puede gestionar o asumir personalmente la prevención bajo una serie de requisitos. Empresas de hasta 25 trabajadores con un solo centro, hasta 10 que podría tener 2 centros y hablaríamos de actividades que no sean peligrosas. Hablamos de actividades que no sean construcción, minería, alta tensión, riesgos biológicos del grupo 3, 4. ¿Vale? Ahí sí que digamos que la ley de prevención y el reglamento de servicios de prevención le permite a un empresario que está de forma continua en una empresa chiquitita poder autogestionarse la prevención. También, si él no puede designar a un trabajador de la empresa para que haga esas funciones de integrar la prevención siempre y cuando le dé la capacidad y los medios adecuados, ¿no? Hablamos del tiempo y demás. Entonces, nosotros abogamos también, lo veremos a continuación, porque cuanto más recursos internos tenga una empresa gestionando la prevención, digamos que más favorece que haya más sensibilidad preventiva, ¿no? No estamos diciendo que porque lo externalicemos sea peor, pero sí que hay que potenciar también que hay ese tipo de modalidades. Evidentemente, en empresas más grandes, en función del riesgo, en función del tamaño de empresa, tendría o la ley me obliga a constituir un servicio de prevención propio y un servicio de prevención mancomunado. Pero quedaros fundamentalmente con la asunción del empresario, los trabajadores designados, porque veremos a continuación cómo pueden empresas con una aplicación que se llama Prevención 10 gestionar la prevención de forma gratuita. Y una vez que sabemos cómo las empresas se organizan, las responsabilidades que puedo tener, ¿qué papel adoptan las mutuas? Es decir, ¿qué papel, qué os puede aportar Fraternidad Muprespa? Pues Fraternidad Muprespa os puede aportar mucho porque la ley de mutuas nos permite realizar actividades preventivas de la seguridad social a favor de nuestros asociados, empresas, asesorías, autónomos, y evidentemente, bueno, pues hay una normativa que nos indica qué tipo de actuaciones tenemos que potenciar o tenemos que realizar. Entonces, las mutuas estamos ahí aparte de para curar y tener una reincorporación más saludable al trabajo, para prevenir antes que curar, ¿no? Y hay un Real Decreto que nos marca lo que podemos o en lo que podemos ayudaros y ayudar a vuestras carteras de empresas. Lo que queremos sobre todo es reducir siniestralidad.
reducir la contingencia profesional en este caso. Y para ello tenemos una serie de consultores que están repartidos, ya sabéis un poco, Silvia lo ha explicado en la introducción, a nivel nacional. Entonces, nuestra actividad es complementaria y, como os decía en el inicio, seguramente muchas veces a los primeros que os llegan consultas, igual que nos sucede a la mutua directamente, en materia preventiva, aun teniendo un servicio de prevención ajeno, seamos nosotros. Entonces, por ahí tenemos una labor complementaria que puede ayudar y asesorar a las empresas a integrar la prevención. Como os he dicho, ¿cuáles son nuestros beneficiarios? Pues tendríamos las empresas asociadas mutualistas, trabajadores autónomos con o sin trabajadores. Entonces, todo ese Real Decreto de actividades que os he comentado que podemos desempeñar, pues las dirigimos a este colectivo que evidentemente tiene que estar asociado con nosotros. ¿Y qué tipología de empresas tenemos en la cartera? Es decir, cuando vemos el perfil de empresas con el que trabajamos nosotros en materia preventiva o lo vemos a nivel de asociación, pues ahí veis el dato. Las pymes y autónomos representan el 99,8% del total de empresas en España. Es un dato estimado, solo el 0,2% de las empresas se consideran grandes empresas. Entonces, tenemos que poner el foco ahí. Evidentemente, no vamos a dejar de lado a las grandes empresas, pero como tienen más recursos, pues bueno, vamos a potenciar, ¿no?, esa ayuda, y de hecho la resolución también se enfoca a empresas, bueno, que tienen siniestralidad y que normalmente tienen, bueno, pues menos número de trabajadores o menos recursos en este caso. Entonces, es importante poner ese foco, ¿no?, nacional, de decir, oye, que en España tenemos esta tipología de empresa, que tenemos empresas chiquititas, con poca gente, cómo le estamos llevando a la prevención y cómo le ayudamos desde la mutua, que es lo que os vamos a contar ahora o lo que os estoy contando. Entonces, nosotros, una vez que sabemos este perfil que tenemos de empresas, ¿cómo trabajamos la resolución? Pues nosotros trabajamos algo que es lo más complicado, que es trabajar la cultura preventiva. Trabajamos bajo una visión cero, que es que todos los accidentes, daños y enfermedades que hay en el trabajo, entendemos que son prevenibles, que se pueden evitar. Entonces, lo que queremos es que haya cero lesionados, y para ello buscamos trabajar más, no desde el punto de vista normativo, que no descartamos que es importante, pero no solo quedarnos en lo burocrático. Lo que queremos es que las empresas trabajen cuestiones, liderazgo, comunicación y la consulta y participación, entre otras cosas, ¿no? Que cuanto más participe la gente de cómo se... nosotros, que somos consultores de prevención, siempre decimos, ¿quién es el que mejor sabe los riesgos de su puesto? Al final, la persona que está en ese puesto. Entonces, al final necesitamos colaborar. ¿Cuándo una empresa tiene más cultura preventiva? Pues cuando hay un compromiso mayor por parte de la dirección. Entonces, nosotros llevamos años ya con este enfoque visión cero. Es un enfoque, bueno, que busca un mundo sin accidentes, enfermedades y daños, y se pregunta si es posible, ¿no? Bien, el vídeo está en inglés, no lo hemos localizado en castellano, pero os subtitulo. Creemos que la seguridad y salud, la visión cero cree que la seguridad, salud y bienestar del trabajo son la llave para ser más productivos. Creemos en un mundo laboral en el que no haya lesiones, y en este caso, si las hay, que, bueno, pues que tengan consecuencias mínimas, y creemos que la prevención tiene que formar parte de nuestra cultura, pero no solo en el ámbito empresarial, ¿no? También en el ámbito social. Si creemos en prevención, al final tendremos, por tanto, más beneficio y también a nivel productivo. La visión cero se basa y pone el foco sobre todo, como os decía antes, hablaba de liderazgo, consulta y participación, comunicación. ¿Dónde ponemos el foco? Nosotros ponemos el foco cuando actuamos en las personas. Al final trabajamos con personas, y cuando vamos a las empresas intentamos llegar a los mandos, intentamos llegar
a la dirección, a los encargados, hablar con los trabajadores y de esta forma que todos participemos y que podamos integrar la prevención. Al final es levantar esa conciencia y, como os decía antes, se basa sobre todo en siete reglas de oro, que algunas ya las he comentado. Y por otro lado, ya os digo que Visión Cero también te da un posicionamiento. Nosotros venimos trabajándolo desde hace años y estimamos que el 45% de las empresas que hay asociadas a esta filosofía a nivel nacional son de Fraternidad Muprespa. Entonces, muy importante, trabajamos con personas, poner el foco en la persona y poner el foco en mejorar la cultura preventiva. Que por otro lado, la cultura preventiva es aquello, ¿no? A veces lo definen como aquello que hacen las personas cuando no están siendo observadas, ¿no? En un entorno laboral para ver si trabajan de forma segura. ¿Y por qué es importante todo esto de la visión cero? ¿Por qué es importante invertir en prevención? Bueno, pues hay un estudio de la Agencia Internacional de la Seguridad Social, que es en lo que se basa Visión Cero, que nos habla de que por cada euro que yo invierto en prevención obtengo un beneficio estimado de 2,2 euros. Esto es un estudio que hicieron en torno a 300 empresas, creo recordar, más de 300 empresas, más de 15 países, y vieron que si yo invierto en prevención, al final obtengo un beneficio. Un ejemplo como el que veis aquí, si yo hago una formación de tipo musculoesquelético, porque los sobreesfuerzos es una tipología de accidentes de las más importantes a nivel nacional, pues si el curso que realizo, imaginaros que me cuesta 1.000 euros, pues lo que obtengo de retorno de inversión serían 2.200 euros, porque, bueno, me estoy ahorrando todo lo que podría haber sucedido a efectos de la salud de las personas y de costes para esa empresa. Bien, seguimos, una vez que tenemos trabajado la cultura preventiva o que vamos con esa filosofía, cuando acudimos a las empresas, nuestros consultores, y trabajan la resolución del PAP con vosotros o vuestras empresas de cartera, lo que hacemos siempre es un diagnóstico inicial. Es decir, nosotros hacemos algo más que utilizar la información que nos llega del Delta. La analizamos a través de los datos que tenemos y por ahí hacemos un traje a medida o un análisis personalizado para ver las causas raíces de los accidentes que se están produciendo, accidentes con baja o sin baja, enfermedades profesionales, y aportamos un valor técnico diferencial. Es decir, analizamos lo que ocurre en las empresas para evitar que vuelva a suceder, la causa raíz o causa principal. Esto contado así os puede parecer algo muy inmediato, pero bueno, lleva un trabajo más sesudo y con determinadas empresas pues hay que tener continuidad a lo largo de los años. Entonces, lo que os transmitimos es que la mutua, Fraternidad Muprespa, trabaja una gestión proactiva, es decir, no se queda solamente en la tramitación administrativa del Delta, que es importante en función de si es con baja, sin baja, sino también utiliza los datos que recibimos de los partes de accidente de trabajo para analizar las causas, hacer investigación y prevención activa. Profundizamos en los costes porque entendemos que es algo un argumento de valor para que todos conozcamos y luego lo vinculamos a la visión cero, trabajar la cultura preventiva. ¿Y cómo lo hacemos? Pues os decía, visitamos a las empresas, hacemos visitas presenciales y hacemos visitas a nivel de videoconferencia, hacemos asesoramiento también, bueno, podemos recibir llamadas de teléfono, correos, etcétera, pero fijaros este escenario de informes que le presentamos a las empresas y partimos siempre de un análisis de situación, de ese diagnóstico inicial. Es decir, siempre analizamos cómo está tu empresa y a partir de ahí, sobre todo nos focalizamos en que se mejoren, por lo que vemos históricamente, las investigaciones de los accidentes, el determinar las causas, el profundizar por qué pasan las cosas y levantar conciencia, porque lo que no se analiza al final no se conoce. Entonces, ese análisis de situación es el punto de partida. Luego podemos hacer otros informes más profundos, como el estudio de siniestralidad, un estudio en profundidad, investigar accidentes, revisar accidentes. Y luego también tenemos incluso, ya os digo, focalizándonos en herramientas más prácticas. Tenemos el LUC, que es la lección
de un solo punto o el reporte A3, que son herramientas vinculadas a comunicación, prácticas, sencillas, que al final queremos que la empresa la integre de nuestra mano, con nuestra ayuda, y por ahí puedan mejorar la prevención. Al final lo que buscamos es darle un valor añadido a lo que la organización preventiva de la empresa tiene actualmente, dar un asesoramiento, porque para eso estamos. Y vosotros como asesores tenéis que aprovechar bueno, pues ese asesoramiento que os podemos facilitar. Porque muchas empresas al final lo desconocen, ¿no? Nos sucede que a veces contactamos con una empresa y no sabe todavía cuál es el papel que desempeña la mutua porque entiende que con la modalidad preventiva que tiene adoptada, que normalmente suele ser el servicio de prevención ajeno, es suficiente. Y para que veáis cómo trabajamos los informes, os decía, lo hacemos de forma sesuda, pues esta sería un ejemplo de un análisis de situación, que es una primera foto que yo le transmito a la empresa, normalmente a 5 años, para buscar esa causa raíz, para profundizar en cómo se están produciendo, analizando los accidentes y a partir de ahí llevarte a mejorar la integración para que no vuelva a suceder. Y dentro de la resolución, hablando de las modalidades preventivas, sabiendo lo que hacemos, hay otra cosa que hacemos y que creo que es de interés para esta jornada, que es que fomentamos, porque también la resolución nos lo marca, el programa de gestión gratuita que puede aplicarse a pymes y autónomos, incluso a empleadas del hogar, empleados, empleadas del hogar, para gestionar la prevención. Si recordáis en el inicio os decía, ¿cómo se organizan las empresas la prevención? Porque además legalmente lo tienen que hacer. Pues este aplicativo, si tienes pymes y autónomos en cartera, que seguramente sí, este servicio te resuelve la prevención sin coste y además tú lo puedes facilitar. Es sencillo, os muestro un vídeo. ¿Qué es Prevención10.es? Prevención10.es es el servicio de asesoramiento en prevención de riesgos laborales que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo pone a disposición de pymes y autónomos para la organización de sus actividades preventivas. ¿Para qué sirve? Prevención10.es ofrece herramientas online de gran utilidad. Permite gestionar los riesgos laborales de forma sencilla a las empresas de hasta 25 trabajadores y facilita el cumplimiento de las obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales a los trabajadores autónomos. ¿Cuánto cuesta? Prevención10.es es un servicio gratuito de gestión y formación del que pueden beneficiarse las pymes y autónomos de nuestro país. ¿Hay que registrarse? No es necesario. Puedes acceder a los contenidos como invitado sin que tengas que registrarte. Pero si deseas interrumpir tu sesión cuando quieras y recuperar todo tu progreso donde lo dejaste, podrás hacerlo obteniendo tu cuenta de usuario. ¿Es anónimo? Completamente. Prevención10.es garantiza tu anonimato, ya que no tienes que introducir datos confidenciales relacionados con tu negocio. Si deseas más información, consulta la página web. Gestiona tus riesgos laborales con Prevención10.es y haz de la prevención tu gestión más rentable. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Gobierno de España. Bueno, pues para esas empresas de menos de 25, para los autónomos que les aplica la coordinación de actividades empresariales, a los autónomos puros también, y empresas del hogar familiar, como veis aquí, tenemos una aplicación en la que tú puedes, en el caso de autónomos, sobre todo se focaliza en trabajar el tema de qué riesgos tiene el autónomo puro para luego generar una documentación vinculada a la coordinación de actividades empresariales. Eso es cuando el autónomo comparte centro, normalmente, bueno, actividades de construcción, os resultará más familiar. Y en esta slide, aunque tenemos el tiempo que tenemos, pero veis toda la capacidad de actividades que podéis llevar a cabo, en este caso, las empresas que os he comentado, ¿no? de gestionar su propia evaluación de riesgos, planificación y plan de prevención. En el caso de que sea empresa, el autónomo, trabajar lo que es el tema de la coordinación, incluso tienes la posibilidad de formarte, no obliga en el caso de empleadas del hogar, pero bueno, tienes que tener una capacitación mínima de 30 horas y la propia aplicación ya te orienta y te permite formarte. Entonces, repito, si como os pasaremos la presentación quedará grabada, es un buen foco para transmitir a las empresas, porque al final, claro, yo entiendo que es mejor que antes de que lo hagan de que no lo hagan, ¿vale? De que no lo contraten con un servicio de prevención ajeno, que por lo menos haya una herramienta que lo permita realizar de forma gratuita. Prevención 10 también tiene mucha información. Ya os digo que no podemos entrar a lo largo del tiempo que tenemos, pero hay unos apartados en el que también te orienta
cómo tenemos que abordar trabajadores sensibles, ¿no? Que esto es un tema que seguramente os puede llegar a modo de consulta, ¿no? Pues qué hacemos con las embarazadas o periodo de lactancia, qué hacemos con los menores o qué hacemos con personas, en este caso, que pueda tener algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial. Al final, la ley de prevención lo trata como un personal sensible y, evidentemente, yo tengo que adoptar las medidas para que los riesgos, no, en este caso, no perjudiquen la salud de esta tipología de personas. ¿Cómo podéis consultar con nosotros? Os decía que recientemente en la oficina digital, seguramente en otros encuentros, compañeros os han hablado más en profundidad de ello, pero hemos sacado un apartado que no tenéis que esperar para que alguna empresa que cumpla la resolución, que esté en vuestra cartera, si tenéis algún tipo de incertidumbre o cuestión, podáis contactar con nosotros. Entonces, fijaros, vuestro papel es bastante fundamental porque os decía, el asesor, vosotros como asesores, por lo que os transmite la empresa, podéis notar una necesidad, sois la primera toma de contacto, podéis realizarnos la consulta a través de vuestro portal o perfil de la oficina digital y luego nosotros os damos una respuesta que evidentemente va a ser especializada por la red de nuestros consultores. Como dice ahí, tú mantienes el control de tu cliente y nosotros aportamos el músculo técnico preventivo. Entonces, bueno, estamos ahí para que os podamos echar una mano en materia preventiva. Aquí, dentro del menú de la oficina digital, que entiendo que podáis estar familiarizados, pues veis que se ha generado un apartado de consultoría preventiva específico en el cual, pinchando en solicitar asesoramiento, pues ya podríais ver las empresas para las cuales podríais solicitarlo y, evidentemente, bueno, se genera un mail que os llegaría a vuestra bandeja y posteriormente nos pondríamos en contacto con la persona que ha realizado la solicitud. Entonces, servicio interesante para que podáis contactar con nosotros. Los datos, os decía, el parte delta es importante, hombre, es importantísimo. Y además es que es lo que nosotros tomamos como referencia para luego, porque es lo que tenemos más objetivo. La mutua que recibe la información que le llega de los volantes de asistencia, de la consulta de asistencia y sobre todo el parte delta, que es lo que determina lo que ha sucedido, ¿no? Oficialmente. Y eso nosotros lo analizamos en los informes y es lo que luego vemos si se está investigando bien o no y cuáles son las causas principales. Entonces, el dato es fundamental, el dato dentro de la oficina digital está también integrado, está integrado dentro de un apartado que es absentismos e informes y en este caso estamos hablando de contingencias profesionales, ¿no? Esos informes te permiten ver la situación de tus índices o te permiten comparar cómo estás con el sector, te permite diferenciar por género. Entonces, bueno, es una herramienta que está muy bien para que vosotros de manera, no sé, porque tengáis la inquietud, porque tengáis la necesidad, podáis ver la situación de vuestra empresa y a partir de ahí decir, oye, pues aquí estamos teniendo estas causas, ¿no? Que al final es lo que buscamos. ¿Cuáles son estos informes? Bueno, esto veis aquí en el apartado de absentismo y siniestralidad. Los informes que tenemos en este apartado, tenemos varios en formato Excel, en PDF, pero os quería resaltar, por el tiempo que tenemos, 3 principalmente o 4, ya no sé si son 3 o 4, perdonad. Uno es el certificado de siniestralidad. Tú en cualquier momento puedes pedir en un periodo concreto cómo es la siniestralidad de tu empresa, ese certificado, que te pueden solicitar por un tema contractual de licitación, por una auditoría o porque ya sabes que por tema de coordinación nos piden de todo muchas veces, aunque el fin no sea preventivo, ¿no? Pero al final, si quiero saber cuáles son mis índices, tenemos un certificado que lo podéis sacar y os volcaría en vuestra bandeja y lo podéis descargar, en este caso, en PDF. Tenemos un análisis de siniestralidad súper profundo que detalla los procesos de contingencia profesional, en este caso con baja, ¿no? Te podrías encontrar las bajas que tienes que sean in itinere, te puedes encontrar las recaídas, te puedes encontrar en función del periodo las bajas que vienen de periodos anteriores. Es un informe muy completo, es un informe que se nutre del delta y es el informe que nosotros utilizamos. Quizá aquí no se vea muy bien, pero hay un apartado de análisis en el que tú ves apartados como la duración, el lugar del accidente, el aparato causante, el mes del accidente, el día, etc. Ocupación, género, edad. Entonces, todo eso lo estudiamos en función de la tipología de empresa. El informe, por confidencialidad, nos puede enseñar uno completo, pero tiene sus gráficas, se nutre del delta y aquí podéis, ya os digo, ver en profundidad, en detalle,
toda la tipología que tenéis de... En este caso, perdón, va la redundancia, ¿no? Todo el análisis concreto, ¿no? Yo quiero saber si tengo accidentes in itinere, si quiero saber si tengo accidentes graves, quiero saber si me accidento en junio, quiero saber si me accidento el lunes. Aquí vendría todo reflejado en función de cada empresa. Y luego, antes habíamos hablado de la inversión en prevención, ¿no? El retorno que nos da. Y tenemos un informe, es un argumento de valor, ¿no? Los costes que tiene la siniestralidad, y tenemos un informe de estimación, quiero recalcar que es una estimación, ¿vale? Es una estimación orientativa, ¿vale? Para ver qué costes directos, aquellos que se ven, los costes directos son los que os he enseñado antes. Oye, yo sé que me va a costar esto, la sanción me han dicho que me va a costar esto, y los costes indirectos, cuando tengo un accidente de trabajo, pues sería aquello que no se ve. Entonces se habla de la punta del iceberg, ¿no? Lo que se ve y lo que no se ve. Los indirectos están más vinculados al tema de productividad, sustitución, reincorporación de otro trabajador, imagen. Bueno, pues en este informe os damos esa estimación para que veáis los costes que tendría que asumir la empresa de vuestra cartera en este caso tendría que asumir, no, que está asumiendo, ¿no? En los procesos con baja que está teniendo en el periodo solicitado. Entonces, por ahí es un argumento que nosotros también, cuando profundizamos en esos 12 informes estratégicos, pues utilizamos para decirle a una empresa, oye, que todos estos accidentes te han costado X dinero. Al final es dinero, ¿vale? Y luego se me ha pasado a comentarlo, pero el tema de los índices en el certificado, lo comento aquí, tenemos otro informe que es la evolución de la siniestralidad. Tú tienes un informe muy sencillo en el que puedes ver por años cómo evoluciona por los accidentes de tu empresa, cómo evolucionan los índices, cómo evolucionan en este caso los costes. De una manera muy visual, muy rápida, tú ves si estás mejor en un año que en otro y por ahí decir, oye, pues estamos trabajando en una buena línea o no. Porque bueno, yo creo que al final los índices no son fruto de la suerte, ¿no? Al final el que lo trabaja, y si el índice es menor, es que está siendo representativo de que se están haciendo las cosas bien. Y es importante quedaros con el número con el valor del índice, porque muchas veces decimos, vale, es que tengo un accidente, no es nada. Vale, si tengo un accidente sobre un trabajador, puede ser mucho. Si tengo un accidente sobre 100, puede ser menos. Entonces, este informe nos permite buscar esos argumentos, procesos de día de baja que pueden ser muy largos, etcétera. Pues por ahí para convencer a las empresas de trabajar la prevención. ¿Qué más cosas hacemos? Una cosa que nos gusta transmitiros como asesores para que volquéis a vuestras empresas de cartera es, trabajamos la innovación y en concreto hemos trabajado la realidad virtual, la hemos renovado recientemente en materia de seguridad vial y hacemos talleres de seguridad vial y hacemos talleres que vamos a hacer en un futuro de ergonomía en el que trabajamos esa parte experiencial. ¿Sabías que en España fallece una persona cada 2 días por accidente laboral de tráfico? Por eso, desde Fraternidad Muprespa ponemos a disposición de nuestros mutualistas un taller de seguridad vial para la concienciación en esta materia. Una parte importante de este taller es una experiencia inmersiva en realidad virtual. Simulamos situaciones críticas pero controladas mientras conducen para que se den cuenta de lo fácil que es perder el control, por lo que hay que poner los 5 sentidos conduciendo. Si quieres más información de estos talleres, contacta con el consultor de prevención de tu provincia. Vale, pues esos talleres nos podéis consultar. Como me voy ajustando al tiempo, os digo, estos talleres están repartidos unas gafas a nivel nacional, entonces, bueno, consultar con vuestros interlocutores para si hay disponibilidad y de esta forma, ya os digo, que es una forma de sensibilizar de una manera participativa sin poner a una persona en riesgo, ¿no? Con simuladores de conducción, en este caso, y de ergonomía, pues que vivan las consecuencias que puede tener no adoptar hábitos seguros. Tenemos una biblioteca de recursos digitales, tenemos 2 portales web específicos, aparte de otros portales que tenemos y que entiendo que os habrán explicado, ¿no? Como el del Rincón del Asesor, que estáis más familiarizados. Tenemos un portal Previene con un montón de documentación, quizá un perfil más técnico, ¿no? Y tenemos un portal vinculado al tema de salud, que es el Rincón de la Salud, y ahí tenemos toda la batería de información. Aquí tenía un vídeo, pero por el tiempo no lo voy a poner, pero simplemente que diferenciéis que el portal Previene, tenemos muchos recursos de vídeos, infografías, tenemos esa parte de visión cero, tenemos esa parte de seguridad vial laboral, manuales, tenemos la vinculación al campus y luego tenemos
ya que está tan de moda la salud, nosotros como Mutua ya venimos trabajando un portal hace años que habla del bienestar físico y emocional. Tenemos itinerarios en el que la gente puede trabajar cuestiones relacionadas con el sueño, la alimentación o el ejercicio físico, entre otras cosas, y mejorar su salud tanto dentro como fuera del trabajo. Tenemos un vídeo. Bienvenidos al nuevo rincón de la salud de Fraternidad Muprespa. Por el tiempo no os lo voy a introducir, pero bueno, ya posteriormente os pasaré el enlace, pero que es un portal que está súper bien porque, bueno, si queremos tocar temas saludables, vinculados incluso con adicciones, creo que tocamos tema de drogas, alcohol, el tecnoestrés, la hiperconexión, bueno, todos estos temas súper interesantes para leer en cualquier momento y para trasladar a los trabajadores. Incluso tenemos ese itinerario que ya os digo que es muy potente para que los trabajadores de las empresas puedan hacer esta sensibilización en este caso, vinculada al bienestar físico y emocional. Trabajamos la sensibilización con acciones divulgativas, mediante webinars, mediante una plataforma que tenemos vinculada a la oficina digital y también trabajamos acciones presenciales, os hablaba antes de las formaciones a mandos y también, bueno, por supuesto, aquí es donde se ubica dentro de consultoría preventiva el aula de prevención, que tenéis un montón de cursos agrupados por guías, por sectores, por temáticas y ya os digo que os puede venir muy bien para sensibilizar y divulgar a vuestros trabajadores, en este caso a las empresas de vuestra cartera que estén interesadas porque esto es un 24/7, ¿no? Se puede hacer en cualquier momento. Tenemos incluso la posibilidad también, como os decía, en el Caminando hacia el Bienestar, de hacer itinerarios adaptados al sector o al riesgo del puesto de trabajo para que podamos ya orientarte sobre qué cursos te ayudarían desde el punto de vista de sensibilización. Y tenemos, esto ya os digo que es algo bastante interesante, tenemos también nuestros Frater Talks, en el que personas expertas y expertos, ¿no? De primer nivel pues vienen cada mes normalmente a contarnos cuestiones que son, bueno, pues muy interesantes, vinculados a hábitos saludables, prevención, comunicación, liderazgo. Ahí veis a gente como Carlos Sainz, como Tony Nadal. Bueno, no, todos son muy importantes, todos los que han acudido, toda la gente de la casa, pero que ya os digo y os invito a seguirnos en directo, a seguirnos, porque al final yo creo que todos hemos aprendido mucho. Ahora está muy de moda todo este tema de los podcasts, pero recuerdo que el compañero Carlos Maya, junto con Natalia, nuestra subdirectora, Natalia Fernández Laviada, pues hace años en pandemia sacamos este formato y yo creo que a todos nos ha ayudado a aprender mucho de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Y por último, trabajamos la comunicación. Con esto ya voy a ir cerrando, Silvia, disculpa. Trabajamos de lo que antes os decía, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Y la comunicación de lo que no se habla no se conoce. Entonces, abordamos semanas temáticas y también abordamos premios. Tenemos un premio que es el Escolástico Zaldívar, que se celebra este 27 de abril, 11ª edición, y que queremos ahí, bueno, pues proteger a las personas es un logro compartido. Aquellas empresas que estén haciendo buenas prácticas, les queremos dar ese reconocimiento, ¿no? Y en años anteriores, empresas que no tenían accidentes, 5, 10, 15 años, pues también le dábamos ese reconocimiento, ¿no? Porque evidentemente entre todos algo estaremos haciendo bien. Y ahora mismo estamos inmersos en la Semana de la Prevención con motivo del 28 de abril. Este año nuestro lema es seguridad circular, de nuevo, el compromiso que nos une a todos, porque la seguridad es responsabilidad compartida. Y bueno, os pongo aquí este ¿Qué día vídeo. es el 28 de abril? Os doy 3 segundos. Pues no es un día cualquiera, es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Un recordatorio importante, volver a casa sanos y salvos. En Fraternidad Muprespa celebramos la 11ª semana de la prevención, con un lema claro, seguridad circular, el compromiso que une a todos. Haremos diversas acciones en toda España, con encuentros con la Mutua, con David Revillo, la webinar nacional con Anabel Carrillo y la entrega de premios Escolástico Zaldívar 2026 en nuestro Hospital Fraternidad Muprespa Habana. Próximamente podréis ver el programa completo en Previene. Bueno, el programa ya disponéis del mismo, ya os digo, os invitamos a participar. Este mes de abril para nosotros es súper importante
por el tema del Día Mundial de la Seguridad y Salud, que lo venimos celebrando hace años y que además lo hemos vinculado a una semana, y que también en noviembre tenemos otra semana de la seguridad vial laboral, porque bueno, nos hemos posicionado como los accidentes de tráfico son una de las principales causas en el ámbito laboral. Antes he hablado de los talleres, pues también ahí estamos haciendo, al igual que en la Semana de la Prevención, alianzas con entidades para, desde una manera, también desde una responsabilidad social, ¿no? Sacar todo esto a la palestra, sensibilizar a nuestras empresas, a la sociedad, y de esta forma, pues lo que os decía, lo que no se habla no se conoce, y al final tenemos que seguir incidiendo en que este tema de la seguridad y salud es súper importante. Tenemos una aplicación de bienestar para pacientes, es decir, antes os comentaba, prevenir antes que curar, pero evidentemente cuando hay una lesión hay que curar bien, hay que tratar bien a las personas, a los pacientes, es lo que intentamos desde la Mutua, es lo que hacemos, y tenemos una aplicación que es el FraterCen, que podéis descargar. Bienvenidos a FraterCen, tu nuevo espacio de bienestar y relax para conectar contigo mismo. Encontrarás contenidos multimedia. Ya os digo, con más, cuando finalicemos la jornada, entiendo que os podemos poner a disposición la presentación. Podéis ver el FraterCen, es una aplicación que, bueno, para cuando estés en tu día a día o en una consulta, puedes ver hábitos saludables que te permiten una reincorporación, en este caso, más adecuada. Y por último, ya, con esto termino, Silvia, y disculpa, el WhatsApp. Hemos sacado un canal de WhatsApp, ahora que estamos todo el día, bueno, pues la mayoría conectados a través del móvil, siempre con moderación, como se suele decir. Tenemos un canal en el que mantenemos. Bien, ahí tenéis el código BIDI, no obstante, os pasamos la información al que esté interesado. Y ya con esto os doy las gracias por dedicarnos este tiempo. En un mes que empezamos con el tema de la renta, como hemos comentado, ¿no? Entonces, todos los que habéis dedicado tiempo aquí, os agradezco haber escuchado la labor que hacemos en prevención, y creo que de verdad os podemos servir de mucha ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Yo creo que nos has hecho un resumen muy, muy bueno, sobre todo muy claro de lo que la Mutua, a través de vosotros, los consultores de prevención, puede aportar en materia de prevención a las empresas. Así que muchísimas gracias. Si te parece, pasamos ya al turno de preguntas y respuestas. Mira, voy con 3 preguntas que han llegado por correo. Y voy con la primera. Dice, sobre el papel de la Mutua y el asesor, ¿qué tipo de empresas de nuestra cartera son las que más se benefician de vuestro enfoque preventivo y por qué? Bueno, yo creo que beneficiarse se benefician todas, pero volviendo a lo que os comentaba de cómo organizar la prevención, yo creo que las pequeñas empresas al final son las que, bueno, pues estos sectores agrícola, construcción, restauración, al final, yo creo que ahí es donde nosotros podemos darle más valor añadido, porque normalmente no adoptan ese rol de que podrían hacerlo, ¿no? Ir por prevención 10 y asumir la prevención, bueno, dependiendo de la actividad, perdonadme, en este caso agrícola y construcción no entraría, pero en este caso lo externalizan a un servicio de prevención ajeno y, bueno, al final, cuando se establece de forma ajena, dependiendo de la relación contractual que haya, pues bueno, no es lo mismo integrar la prevención en el día a día con una persona que esté de forma presente, ¿no?, en el trabajo de manera continua, que tengas que depender de unas visitas que pueda hacerte un externo. Que no estoy diciendo que sea peor, ¿no? Pero creo que ahí la Mutua es donde podemos a esas pequeñas empresas orientarles a decir, oye, porque además nos encontramos empresas que directamente ni tienen modalidad preventiva igual contratada, ¿no? Estamos a 2026, os puede resultar raro, pero bueno, la gente al final, cuando constituye una empresa, cuando es pequeña, cuando es autónomo y tiene que trabajar el tema de coordinación, pues sigue estando un poco perdido. Todo esto le desborda y qué mejor que la Mutua para darle esa orientación, más allá de que luego tenga ese tema legal de modalidad preventiva cubierto, ¿no? La siguiente es sobre implantación práctica. ¿Qué acciones preventivas básicas consideras que tienen más impacto inmediato en la reducción de la siniestralidad? Bueno, decía Silvia, yo he trabajado en casi todos los ámbitos preventivos, entonces tengo una visión, yo creo, transversal, la que tengo. Llevo en la Mutua 9 años y sí que os digo que yo, por ejemplo, está muy bien la parte documental, está muy bien la parte técnica,
pero como la gente no tenga educación, sensibilización, valores y cambie la percepción del riesgo, al final son cuestiones liderazgo, son cuestiones que están vinculadas a cultura preventiva, creo que es muy difícil cambiar el chip. Yo siempre pongo el ejemplo de la pandemia, porque a mí fue un ejercicio que a los prevencionistas yo creo que fue súper interesante porque tú veías cómo cuando en otro tipo de situaciones, no sé, un plan de autoprotección, la gente no lo realizaba, un plan de prevención nadie lo realizaba, llegaba el COVID, tocaba realizarlo y había que realizarlo sí o sí, me parece muy bien, pero todo el mundo por una, digamos, por una información social que nos fue llegando de concienciación, entendimos que había que hacer esos planes y entendimos el porqué de llevar las medidas, las medidas preventivas individuales y colectivas. Entonces, si la gente no entiende la norma, si la gente no cambia la percepción del riesgo, pues al final es complicado generar ese cambio o esa reducción de la siniestralidad. Y para ello es muy importante trabajar con las personas. Nuestros consultores van a las empresas, intentan focalizarse en mandos, intentan focalizarse en dirección para que hagan un efecto cascada en sus trabajadores, porque tampoco podemos estar ahí todo el día, nos encantaría, pero al final es eso, trabajar con personas, ver qué son sus inquietudes, sus necesidades y que te transmitan ellos donde tienen dificultades. Entonces, para mí la acción preventiva básica a día de hoy es sensibilizar, sensibilizar. Y la resolución del PAP en la que nos movemos nos habla mucho de sensibilización. Todas estas medidas que os he comentado, en portales, en comunicación, en la oficina digital para sacar el dato, al final van enfocadas a sensibilizar, a tomar conciencia. Y ya por último, sobre análisis y datos, ¿cómo podemos utilizar los datos de siniestralidad o absentismo para anticiparnos a problemas en nuestros clientes? Pues igual que os decía, me parece, en la mutua lo que recibimos es el parte delta de nuestros asociados. Entonces tenemos esa trazabilidad del dato, que es muy importante porque nos da una visión muy objetiva de qué está pasando en tu empresa, ¿vale? A efectos numéricos. Yo puedo saber el número de accidentes, yo puedo saber los costes que tienen esos accidentes, yo puedo saber si te accidentas un día a otro, o yo puedo saber si es in itinere o, bueno, otro tipo de... El dato me da la información. Y esa información yo luego, como os decía antes, la puedo utilizar en un análisis de situación que ya un consultor especializado realiza, analiza previo a la visita y se lo presenta a la empresa y a partir de ahí lo ponemos todos en común para buscar las medidas preventivas, pues valga la redundancia, eso, todas en común, ¿no? Porque al final nosotros proponemos un asesoramiento, pero es la empresa la que tiene que, en cierto modo, adoptar esa medida, ese compromiso, ¿no? Y por ahí llevarlo o no a la práctica. Nosotros vamos asesorando y la empresa ya intenta ese proceso de mejora en el que nosotros le vamos a acompañar. Entonces, los datos son súper importantes y aquí lo que pediría es que cuando un asesor o cualquier persona rellene un parte delta, importante analizar bien lo que se cumplimenta, sobre todo en la descripción, porque al final te encuentras con que te habla de un sobreesfuerzo y es un esguince. Y desde el punto de vista administrativo quizá no tenga consecuencias. No es un tema del asesor, es un tema del parte delta, de cómo está regulado con los códigos. Pero es súper importante que la información venga lo más filtrada posible porque ese dato al final nos dice dónde poner el objetivo. Y en principio ya no tenía más. Pues Silvia. fenomenal, justo en tiempo. David, muchísimas gracias por tu exposición. Hemos Nada, llegado ya al final de este webinar y bueno, pues espero que os haya resultado interesante. Como siempre, agradeceros vuestra presencia y comentaros que el próximo será el 14 de mayo con Ana Lorenzo Cárdenas, que es la coordinadora del Departamento de Prestaciones Económicas de Fraternidad Muprespa, y hablaremos sobre la Ley 2/2025, la adaptación al puesto de trabajo tras una incapacidad permanente. Así que, como siempre os comento, estáis invitadísimos si vuestras agendas os lo permiten. Muchísimas gracias a todos.